Dicen que la mente es como un cuarto oscuro. Si no enciendes la luz, todo lo que ves son sombras. Y esta historia comienza con alguien que vivía rodeado de esas sombras. Su nombre era Haru, un hombre que, como muchos de nosotros, se despertaba cada mañana con un pensamiento negativo escondido en el pecho. No sabía por qué, pero sentía que la vida se le venía encima. Hasta que un día, cansado de vivir así, decidió caminar a un antiguo templo budista para entender por qué su mente siempre elegía el dolor antes que la paz. Lo que descubrió allí cambió su vida para siempre. Y hoy quiero compartir contigo esas 10 lecciones que aprendió, porque quizá tú también necesitas encender la luz. Lección 1: lo que piensas, creas. Cuando Haru llegó al templo, esperaba respuestas difíciles, rituales complejos o frases imposibles de entender. Pero el maestro solo lo miró con calma y le dijo una frase que parecía simple, pero que tenía el peso de toda una vida. Tu mente es un jardín. Si plantas miedo, crecerá miedo. Si plantas paz, crecerá paz. Haru no entendió del todo. Se quedó en silencio, esperando que el maestro explicara más. Pero el maestro no dijo nada. Solo lo dejó con esa idea, como si fuera una semilla recién puesta en la tierra. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del templo, Haru sintió algo que nunca había sentido. Por primera vez, comenzó a observar sus pensamientos como si fueran pequeñas semillas, y se dio cuenta de que llevaba años regando las equivocadas. Cada mañana despertaba imaginando lo peor. Cada problema lo agrandaba en su mente. Cada recuerdo doloroso lo volvía a sembrar una y otra vez. Y sin darse cuenta, había construido un jardín lleno de espinas, lleno de miedo, lleno de tormentas. Fue entonces cuando entendió algo que lo estremeció. Cada pensamiento era una elección, una semilla, una dirección. Él siempre creyó que los pensamientos lo controlaban, que llegaban sin permiso, que lo atrapaban, que no podía hacer nada contra ellos. Pero esa noche, con la frase del maestro resonando en su mente, descubrió una verdad poderosa. Los pensamientos no lo controlaban. Él los había estado eligiendo. Cada idea que aceptaba, cada palabra que repetía, cada miedo que alimentaba, había sido una decisión, aunque no lo supiera. Y por primera vez, Haru sintió algo parecido a la libertad. Descubrió que podía elegir qué sembrar, que podía dejar de regar lo que le hacía daño, que podía cultivar un jardín distinto, uno de claridad, de calma, de luz. Esa fue su primera enseñanza, un despertar silencioso, la revelación de que todo cambio comienza en la mente, porque lo que piensas, creas, y lo que creas, se convierte en tu vida. Lección 2: el pasado no es un lugar para vivir. Al amanecer del segundo día, Haru caminaba junto al maestro entre los jardines del templo. La luz del sol apenas tocaba las hojas, y el sonido del viento hacía que todo pareciera un sueño. Pero dentro de Haru, el ruido era distinto. Había una presión silenciosa, un pensamiento que volvía una y otra vez, como una piedra en el zapato. El maestro lo notó sin que Haru dijera una sola palabra. ¿Por qué sigues caminando con el pasado cargado en tus hombros?, preguntó el maestro mientras se detenía frente a un viejo árbol. Haru sintió un escalofrío. No había mencionado nada, pero parecía que el maestro podía leerle el alma. Yo no estoy pensando en el pasado, dijo Haru tratando de convencerse a sí mismo. El maestro sonrió con paciencia. Claro que sí. Tus ojos no miran el presente. Miran lugares donde ya no estás. Haru bajó la mirada. Era verdad. Sus recuerdos lo perseguían. Cada error, cada decepción, cada momento que deseaba cambiar. Había noches en las que se quedaba atrapado en escenas antiguas, como si su mente volviera a reproducirlas sin su permiso. Y él había aceptado esa tortura diaria como algo normal. El maestro señaló una huella marcada en la tierra. Mira esta huella, dijo. Alguien la dejó hace horas. Está aquí, pero ya no significa nada.
El pie que la creó ya no está. No puede seguir sus pasos porque esa persona ya se fue. Haru siguió la forma de la huella con la mirada y entendió el mensaje. El pasado era como esa marca. Estaba ahí, pero no tenía vida. No podía volver a caminar hacia atrás para cambiarlo, ni podía desear que fuera diferente. Era solo un rastro. El maestro continuó caminando y Haru lo siguió. El problema no es recordar, dijo el maestro. El problema es vivir ahí. Haces de tus recuerdos una casa, y esa casa ya no existe. Haru sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que, en su mente, seguía viviendo historias antiguas. Una conversación que terminó mal, una oportunidad perdida, un amor que se había ido, palabras que nunca dijo, decisiones que no pudo cambiar. El maestro se detuvo frente a un pequeño estanque. El agua era tan clara que se reflejaban ambos como si estuvieran mirando otro mundo. Mira tu reflejo, dijo. Haru observó su rostro, tranquilo por fuera, pero lleno de tempestades por dentro. Ese reflejo no es el de tu pasado ni el de tu futuro. Es el único que existe. Es el de este instante. Pero tú insistes en buscar la imagen vieja, esa que ya no eres. Haru sintió que algo se rompía dentro de él. Comprendió que la raíz de muchos de sus pensamientos negativos era que seguía reviviendo momentos que ya no podían volver. Cada recuerdo doloroso era como un huésped que nunca había pedido que se fuera, y sin darse cuenta, había dejado que se instalara en su mente. El maestro colocó una mano sobre su hombro. Para pensar en positivo, primero debes hacer espacio, y para hacer espacio, debes cerrar las puertas del pasado, no para olvidar, sino para dejar de vivir en lo que ya no está. Una brisa suave movió el agua del estanque y el reflejo se desdibujó. El maestro dijo, así es el pasado, una imagen que cambia cada vez que la miras, pero tú sigues tratando de arreglarla, y no se puede arreglar lo que ya no existe. Haru inhaló profundamente. Por primera vez, entendió que su mente no estaba dañada. Solo estaba atrapada en un lugar que ya no tenía puertas. En ese instante, en medio del silencio del templo, Haru decidió algo que llevaba años necesitando: dejar de vivir donde ya no había vida. Y así aprendió la segunda gran lección del budismo. El pasado no es un lugar para quedarse. Es solo un maestro, solo un puente, solo un capítulo, pero nunca una casa. Lección 3. El presente es refugio. Después de la enseñanza sobre el pasado, Haru pasó el resto del día reflexionando. Sintió una mezcla de alivio y confusión. Por un lado, comprendía que el pasado no tenía por qué seguir controlándolo. Pero por otro, descubrió que cuando intentaba concentrarse en el ahora, su mente escapaba como un caballo sin riendas. Esa noche casi no durmió. Y cuando por fin el sueño lo alcanzó, el maestro tocó suavemente la puerta de su habitación antes del amanecer. Ven, dijo con voz serena. Hoy aprenderás a regresar a tu hogar. Haru lo siguió sin hacer preguntas. El aire era frío, pero cargado de una calma que parecía envolverlo todo. El maestro lo llevó hasta una sala pequeña iluminada apenas por una lámpara de aceite. En el centro había 2 tazas de té humeante. Siéntate, dijo el maestro. Haru se sentó frente a él, todavía sintiendo la inquietud en su pecho. El maestro tomó la taza entre sus manos. Siente el calor, dijo. Siente cómo la taza sostiene tus dedos, cómo el aroma sube hacia ti. Haru obedeció. No era nada extraordinario, solo una taza, solo un té. Pero por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de algo. Estaba completamente ahí, en ese instante, sin recuerdos, sin preocupaciones, sin pensamientos que lo llevaban lejos. El maestro rompió el silencio. El presente es el único lugar donde la mente descansa, pero tú lo abandonas cada día para volver al ayer o correr a mañana. Haru bajó la mirada. Era verdad. Cuando no estaba recordando, estaba imaginando problemas futuros. Vivía entre 2 fantasmas.
el que ya no era y el que todavía no existía. El maestro tomó un sorbo de té y continuó. Tu mente busca refugio, pero se equivoca de casa. Cree que el pasado te dará respuestas. Cree que el futuro te dará control. Y en ambos lugares solo encuentra miedo. Haru sintió un nudo en el pecho. Toda su vida había buscado seguridad proyectando escenarios o intentando resolver lo que ya había ocurrido. El maestro levantó la taza y dijo, solo aquí, en este instante, estás a salvo. Solo aquí puedes respirar sin angustia. Solo aquí puedes decidir. Solo aquí puedes cambiar. Haru cerró los ojos unos segundos. La frase del maestro resonaba en su interior como un eco que se expandía lentamente. Se dio cuenta de que nunca había vivido realmente presente. Siempre estaba pensando. Siempre estaba analizando. Siempre estaba escapando. El maestro colocó la taza frente a él. Cada vez que tu mente se vaya, tráela de vuelta con algo sencillo. La respiración, el tacto, el sonido del viento, el aroma de un té, son anclas que te devuelven a tu hogar. Haru inhaló profundamente y por primera vez sintió la paz de un momento simple. Un instante sin pasado ni futuro. Un instante sin dolor. El maestro lo observó y agregó, el presente no es un lugar pequeño, es infinito. Es el único sitio donde puedes ser libre de verdad. Haru abrió los ojos y miró la llama de la lámpara. Era tan frágil y a la vez tan viva. Se dio cuenta de que así era el presente. Pequeño, sí, pero lleno de vida, lleno de posibilidades. Ese día aprendió la tercera gran lección del budismo. El presente no es solo un momento, es un refugio, un hogar al que siempre puedes volver, un lugar donde la mente descansa, un espacio donde nace la paz. Y en silencio, Haru prometió algo. Cada vez que su mente escapara, volvería, una y otra vez, hasta aprender a vivir aquí, en el único instante que realmente existe. Lección 4. La mente se calma cuando tú te calmas. Al tercer día, Haru despertó con una sensación extraña. Aunque había aprendido a mirar sus pensamientos como semillas y había comenzado a habitar el presente, seguía sintiendo un torbellino dentro de él. Su mente aún saltaba de un lado a otro, inquieta, eléctrica, como si no pudiera quedarse en un solo lugar. El maestro lo llamó al patio principal del templo. Allí, el sol apenas empezaba a pintar el cielo y una suave brisa movía las hojas de los árboles. En el centro del patio había una gran fuente de agua cristalina. «Acércate», dijo el maestro. Haru caminó hasta la fuente. El agua estaba quieta, tan quieta que podía ver su reflejo con absoluta claridad. El maestro, de pie a su lado, tomó una pequeña piedra y la dejó caer suavemente en el agua. «Mira», dijo. La piedra tocó la superficie y se formaron ondas circulares que se expandieron lentamente hacia los bordes de la fuente. «Tu mente es así», explicó el maestro. «Cada preocupación, cada deseo, cada miedo, cada pensamiento es como una piedra cayendo una y otra vez. No le das un respiro para calmarse». Haru observó cómo las ondas poco a poco se hacían más pequeñas hasta que la superficie volvió a quedar quieta. El maestro continuó. «No es la mente la que se niega a estar en paz. Eres tú quien no deja de lanzarle piedras». Haru sintió un golpe de verdad directo al corazón. Recordó cuántas veces había sobrepensado todo. Recordó cómo su mente nunca se detenía. Recordó las noches en las que buscaba respuestas en medio de una tormenta mental que él mismo alimentaba. El maestro sacó otra piedra y se la entregó. «Lánzala», dijo. Haru la lanzó, esta vez con un poco más de fuerza. Las ondas fueron más grandes, más intensas, tardaron más en calmarse. El maestro lo miró y dijo, «Así son tus días cuando te aferras a tus pensamientos, cuando discutes contigo mismo, cuando intentas controlar todo. Cuanto más fuerte arrojas tus preocupaciones a la mente, más tardan en desaparecer». Haru observó el agua agitada y comprendió que no era su mente el problema. Era él mismo,
reaccionando a todo, creyendo que cada pensamiento debía ser atendido, analizado, solucionado. La mente solo hacía lo que le enseñaba a hacer. El maestro se sentó en el borde de la fuente. La mente se calma cuando tú te calmas. Si tú respiras lento, la mente respira lento. Si tú sueltas, la mente suelta. Si tú haces silencio, la mente aprende a estar en silencio. Haru se sentó a su lado y cerró los ojos. Por un instante, solo escuchó su respiración, luego el viento, luego el leve murmullo del agua. Y entonces se dio cuenta de algo que lo conmovió profundamente. La paz no había desaparecido de su vida. Él simplemente había olvidado cómo acceder a ella. El maestro dijo suavemente: la mente no es tu enemiga, solo está cansada de que la empujes tanto. Trátala con suavidad, y verás que te obedecerá. Haru abrió los ojos y vio su reflejo nuevamente en el agua, más sereno, más ligero. Comprendió que para pensar en positivo, no bastaba con repetir frases hermosas. Debía aprender a calmar la tormenta antes de esperar un cielo despejado. Ese día, mientras el sol se elevaba sobre el templo, Haru aprendió la cuarta gran lección del budismo. La mente encuentra su calma cuando tú encuentras la tuya. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de dejar de alimentarlos. No se trata de luchar contra la mente, sino de guiarla con suavidad, porque cuando tú te calmas, todo a tu alrededor lo hace también. Lección 5. Lo que aceptas se libera. Después de aprender a calmar su mente, Haru creía que había avanzado, pero aún había algo dentro de él que lo mantenía inquieto. No sabía explicarlo. Era como un peso silencioso que lo acompañaba incluso en los momentos más tranquilos. Esa tarde, mientras limpiaba el pasillo del templo, el maestro apareció caminando con una caja en las manos. La dejó frente a él sin decir una palabra. «Ábrela», dijo. Haru levantó la tapa. Dentro había varias piedras de distintos tamaños, algunas pequeñas, otras enormes, todas frías y pesadas. «Cárgalas», indicó el maestro. Haru, sin entender, tomó la caja y la apoyó sobre sus brazos. El peso era insoportable. La caja parecía hacerse más y más pesada con cada segundo. «Camina conmigo», ordenó el maestro. Haru lo siguió. Cada paso se volvía un esfuerzo. Sus brazos temblaban. Su respiración se agitaba. El maestro avanzaba tranquilo, como si no notara el sufrimiento evidente de Haru. Después de un largo rato, el maestro se detuvo junto a un viejo árbol. «¿Te cansas?», preguntó. «Mucho», respondió Haru casi sin aire. «Entonces suéltala», dijo el maestro con calma. Haru dejó caer la caja al suelo. El alivio fue inmediato. Sentía los brazos livianos, la respiración profunda, el cuerpo más ligero. El maestro señaló la caja. «Así vives cada día, Haru, cargando cosas que no necesitas, pensamientos que te duelen, culpas que no te pertenecen, recuerdos que te hieren, cargas que nunca elegiste». Haru se quedó mirando las piedras. De repente comprendió por qué siempre había sentido presión en su interior. Había estado sosteniendo emociones que nunca se permitió soltar. El maestro tomó una de las piedras y dijo: «Cuando niegas lo que sientes, lo cargas. Cuando lo aceptas, lo liberas». Haru sintió como si el aire se hiciera más liviano. El maestro dejó caer la piedra al suelo y añadió: «Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear contra lo que ya existe». Haru pensó en todas las veces que se había obligado a ser fuerte, a esconder su tristeza, a callar su enojo, a ignorar su miedo. Cada emoción reprimida había sido una piedra en esa caja invisible que llevaba en el alma. El maestro se sentó bajo el árbol. «Dime, ¿por qué crees que pesan tanto?» «Porque no quiero sentirlas», respondió Haru. «Exacto», dijo el maestro. «Lo que niegas no desaparece, solo se vuelve más pesado. La aceptación es el primer paso para la libertad». Haru dejó que esas palabras entraran profundo.
Por primera vez, decidió no resistirse. Permitió que su tristeza saliera. Sintió su enojo sin avergonzarse. Reconoció su miedo sin ocultarlo. Dejó que las emociones, como las piedras, cayeran al suelo una a una. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. Sintió un alivio tan profundo que casi parecía una liberación física. El maestro lo miró con compasión. Para aprender a pensar en positivo, no basta con buscar pensamientos hermosos. Debes primero soltar los que te dañan, y no puedes soltarlos sin antes aceptarlos. Haru observó las piedras en el suelo y comprendió que no eran enemigas. Eran partes de su historia que ahora podía dejar ir. Ese día aprendió la quinta gran lección del budismo. Lo que aceptas se libera. La resistencia crea dolor. La aceptación trae paz. Y por primera vez, Haru sintió que su alma respiraba. Lección 6. Cambias tu vida cuando cambias tu mirada. Al día siguiente, Haru se sentía más ligero. Había soltado parte del peso que llevaba dentro, pero todavía quedaba una sombra silenciosa en su corazón. Era algo que no sabía nombrar, una sensación de que la vida, a veces, era injusta, dura, impredecible. El maestro lo llamó al jardín exterior del templo. Allí, miles de flores crecían de forma salvaje, sin orden, sin estructura. Algunas estaban en plena floración, otras estaban marchitas, otras apenas estaban naciendo. «Mira este jardín», dijo el maestro. «¿Qué ves?» Haru lo observó. Vio flores hermosas, sí, pero también vio hojas secas, ramas quebradas, tierra desigual. Respondió: «Veo belleza, pero también mucho descuido». El maestro sonrió, como si esperara justamente esa respuesta. «Ahora mira aquí», dijo. Lo llevó a otro sector del jardín. Este estaba perfectamente cortado, prolijo, equilibrado, con flores alineadas como si hubieran sido dibujadas a mano. «¿Qué ves aquí?» Haru respondió sin dudar. «Veo orden, veo armonía, veo perfección». El maestro lo invitó a sentarse frente a ambos jardines, uno caótico, otro perfecto. Luego preguntó: «¿Sabes cuál es la diferencia real entre estos dos lugares?» Haru pensó que era el cuidado, el trabajo, la dedicación. Pero antes de responder, el maestro dijo: «La única diferencia es la forma en que los miras». Haru frunció el ceño. No entendía. El maestro tomó una hoja seca del primer jardín. «Si miras esta hoja como un fracaso, verás un jardín descuidado. Si la miras como parte del ciclo de la vida, verás un jardín perfecto, vivo, en constante transformación». Luego tomó una flor del segundo jardín. «Si miras esta flor solo por su belleza, pensarás que este es el jardín ideal. Pero si miras el esfuerzo que requiere mantenerlo así, verás que también tiene sufrimiento». Haru comenzó a comprender, pero el maestro no había terminado. La vida no cambia cuando cambian las cosas. La vida cambia cuando cambia tu mirada. Haru sintió un estremecimiento. Recordó cuántas veces había visto problemas donde había oportunidades. Cuántas veces había creído que todo estaba mal cuando, en realidad, su mirada era la que estaba nublada por el miedo, la comparación, la exigencia. El maestro continuó: «Cuando miras la vida con queja, encuentras razones para quejarte. Cuando la miras con gratitud, encuentras razones para agradecer. Cuando la miras con miedo, todo parece peligroso. Cuando la miras con calma, todo se vuelve posible». Haru se quedó contemplando los dos jardines. Se dio cuenta de que ninguno era mejor que el otro. Solo eran distintos, y cada uno tenía algo para enseñarle. El maestro dijo: «Tú eliges qué ver. Tú eliges qué significado darle a lo que pasa. Tú eliges si tu vida es un jardín abandonado o un jardín en transformación». Haru bajó la mirada. Comprendió que había interpretado su vida desde la dureza, que había visto problemas donde podía haber visto aprendizajes.
que había mirado hacia afuera como si el mundo determinara su paz. Pero la verdad era más simple y más poderosa. Su mirada era la que moldeaba su realidad. El maestro se levantó y dijo en voz baja: si quieres pensar en positivo, no esperes que todo sea perfecto. Cambia tu mirada y el mundo cambiará contigo. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Haru sintió que algo dentro de él se alineaba. No era el mundo el que debía cambiar. Era el quien tenía que aprender a mirar con más claridad, más compasión, más calma. Ese día aprendió la sexta gran lección del budismo. Cambia tu mirada y cambiará tu vida, porque tu mundo interior es el lente que define todo lo que ves. Lección 7. Tu energía sigue a tu atención. A medida que pasaban los días, Haru comenzó a notar algo extraño. Cuando pensaba mucho en un problema, ese problema parecía crecer. Cuando imaginaba que algo saldría mal, casi siempre salía mal. Confundido, decidió hablar con el maestro. Maestro, ¿por qué siento que, mientras más me preocupo por algo, más poder tiene sobre mí? Preguntó Haru. El maestro sonrió, como quien reconoce un error común en todos los buscadores. Porque aquello a lo que le das tu atención, respondió, es aquello que alimentas. Luego señaló una lámpara de aceite que ardía en medio del pasillo. Mira esa luz, dijo. ¿Ves cómo brilla? Ahora imagina que tu atención es el aceite. Cuanto más aceite le pongas, más fuerte arderá. Da igual si la luz es de paz o de miedo. Haru sintió un escalofrío. Comprendió que, durante años, había estado alimentando la lámpara equivocada. Pero maestro, preguntó, ¿y si no puede evitar sentir miedo, angustia o dudas? El maestro lo miró con calma. Sentir no es el problema. El problema es obsesionarse. Los pensamientos vienen solos, pero tú eliges cuáles sostienes. Le pidió a Haru que se sentara frente al río. Mira el agua, dijo. Cada hoja que pasa es un pensamiento. No necesitas agarrar ninguna. Solo déjalas fluir. La atención es la mano que decide qué hoja recoger y cuál dejar seguir su camino. Haru cerró los ojos. Por primera vez, se permitió soltar el control. Sintió como sus pensamientos iban y venían, y él simplemente estaba allí, observándolos pasar como hojas flotando en el río. El maestro se inclinó hacia él y concluyó: recuerda esto, Haru, tu energía sigue a tu atención. Si diriges tu atención a la luz, crecerá la luz. Si la diriges a la oscuridad, crecerá la oscuridad. La vida no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da aquello en lo que te enfocas. Y en ese instante, Haru entendió que no era su mente la que lo arrastraba. Era él quien elegía hacia dónde mirar. Lección 8. La paz no viene de afuera, sino de adentro. Esa mañana, el templo amaneció envuelto en una niebla espesa. Haru caminaba inquieto, sin poder encontrar calma. Había trabajado en sus pensamientos, había escuchado al maestro, pero aún sentía un vacío, una sensación de que nada era suficiente. Decidió buscar al maestro y lo encontró sentado sobre una roca, inmóvil, como si la niebla lo respetara. Maestro, dijo Haru, he hecho todo lo que me has enseñado, pero sigo sintiendo que algo falta. Busco paz, pero parece que siempre se me escapa. El maestro abrió los ojos lentamente. Haru, ¿dónde estás buscándola? Preguntó. Haru dudó. No lo sé. A veces creo que la encontraré cuando mejore mi vida, cuando tenga menos problemas, cuando la gente me trate bien, cuando todo esté en orden. El maestro sonrió apenas. Ah, entonces la buscas en el lugar equivocado. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia el templo. Haru lo siguió. Mira esas campanas, dijo señalando las que colgaban del techo. ¿Qué las hace sonar? El viento, maestro. Exacto, pero el viento no controla el sonido. Las campanas solo suenan si están vacías por dentro. Haru lo observó sin entender. La paz es igual,
continuó el maestro, no aparece cuando todo afuera está en calma, sino cuando tú estás vacío de expectativas, miedos y deseos que te aprietan el pecho. El maestro tomó una jarra de agua y la volcó sobre una copa que ya estaba llena. El agua rebalsó y cayó por todos lados. Así está tu corazón, Haru, dijo, demasiado lleno de quiero que esto pase. Quiero que eso desaparezca. Quiero sentirme así. ¿Cómo puede entrar la paz si no dejas espacio para ella? Haru sintió un golpe de realidad. Comprendió que había intentado controlar lo que la vida le daba, en lugar de abrirse a recibirla con serenidad. Entonces, maestro, ¿cómo vacío mi corazón? El maestro tomó aire, profundo y lento, respirando, aceptando, mirando las cosas como son, no como quieres que sean. La paz no se obtiene, se revela cuando tú dejas de pelear con el mundo. Haru cerró los ojos. Por un momento sintió su respiración más suave, más ligera. Era como si, entre toda la niebla, una luz interna empezara a abrirse paso. Recuerda esto, dijo el maestro antes de alejarse. Nada en el mundo puede darte paz si tu mente está en guerra, y nada puede quitarte la paz si tú decides mantenerla dentro de ti. Haru entendió entonces que la paz no era un destino, era un estado, y que ese estado siempre había estado dentro de él, esperando que dejara de buscar afuera lo que solo podía encontrar en su interior. Lección 9. La mente tranquila ve más claro. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Haru se sentó a meditar frente al lago del templo. El agua estaba en calma perfecta como si fuera un gran espejo. Sin embargo, dentro de Haru todo estaba agitado. Pensamientos que iban y venían, recuerdos, preocupaciones y un cansancio que no sabía explicar. El maestro se acercó en silencio y se sentó a su lado. Haru habló sin abrir los ojos. Maestro, porque cuando más necesito claridad, mi mente se vuelve un caos. El maestro tomó una piedra del suelo y la lanzó suavemente al agua. La superficie se llenó de ondas que se movían en todas direcciones. Mira, Haru, dijo el maestro. Así está tu mente cuando intentas pensar en medio del ruido interno. Las ondas no te dejan ver tu propio reflejo. Haru respiró hondo. Entonces, ¿qué hago?, preguntó. ¿Cómo encuentro la claridad cuando más la necesito? El maestro dejó que el silencio hablara unos segundos. No busques claridad en medio de la tormenta, dijo finalmente. Primero deja que el agua se calme. La mente tranquila ve más claro. Haru observó cómo las ondas poco a poco desaparecían. No tuvo que hacer nada, solo esperar. El agua volvió a ser un espejo perfecto. El maestro añadió, cuando tu mente se agita, no tomes decisiones. No respondas desde el impulso. No sigas el ruido. Respira. Quédate quieto. Deja que las emociones se asienten. Cuando la mente se aquieta, la verdad aparece sola. Haru abrió los ojos. El lago estaba sereno, y por primera vez entendió que la claridad no era algo que se conseguía a la fuerza. Era algo que llegaba cuando uno dejaba de luchar internamente. En ese momento comprendió la lección. La mente tranquila ve más claro, y prometió no volver a buscar respuestas desde el caos, sino desde la calma. Lección 10. Todo cambia cuando tú cambias. El último día de entrenamiento, Haru caminó junto al maestro por el sendero de bambú. El viento movía las hojas suavemente como si el bosque entero respirara con ellos. Haru sentía que algo dentro de sí había cambiado, pero no sabía cómo explicarlo. Maestro, dijo finalmente, he aprendido mucho, pero aún no sé si estoy listo para enfrentar mi vida fuera del templo. El maestro se detuvo. Tocó con la punta del bastón un bambú joven que se balanceaba sin romperse. Mira este bambú, dijo. Es fuerte, pero no porque resista, sino porque se adapta. Sabe doblarse cuando el viento sopla. Por eso nunca se quiebra. Haru lo observó en silencio. El maestro continuó. Muchas personas esperan que el mundo cambie para poder estar en paz. Pero la verdad es al revés. El mundo cambia cuando tú cambias.
Tu forma de ver las cosas transforma las cosas. Tu forma de pensar transforma tu realidad. Lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. Siguieron caminando. El sol atravesaba las hojas creando caminos de luz. Haru sintió que cada paso tenía un nuevo significado. El maestro dijo: si mantienes una mente clara verás oportunidades donde antes solo veías problemas. Si mantienes una mente positiva atraerás caminos donde antes había barreras. Si mantienes una mente en paz vivirás en paz incluso en medio del ruido. Haru bajó la mirada. Durante años había exigido que la vida fuera diferente, que las cosas salieran como él quería, que el mundo se ajustara a sus deseos. Pero ahora entendía algo esencial. Era su mente la que debía transformarse. Era su corazón el que debía limpiarse. Era él quien debía cambiar primero. El maestro se detuvo una última vez. Haru dijo con voz serena: nunca olvides esto. Todo cambia cuando tú cambias. Haru cerró los ojos. Sintió que esa frase entraba en su interior como una semilla lista para crecer. Sabía que la vida fuera del templo no sería perfecta, pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido: una mente despierta, una mirada nueva, un corazón en calma. Y así dieron el último paso del camino, no hacia un final, sino hacia un comienzo. Si estas palabras resonaron contigo, si sentiste que alguna de estas lecciones te habló directamente, entonces este camino es para ti. En este canal seguimos explorando la mente, la calma y la transformación interior. Si deseas caminar conmigo y seguir aprendiendo paso a paso, puedes unirte y suscribirte. Cada enseñanza que compartimos aquí es una semilla, y tal vez la próxima sea la que cambie tu vida.